Eduardo Galeano, estamos haciendo un video porque Eduardo Galeano es uno de esos intelectuales orgánicos de América Latina que estuvo durante toda su vida intelectual tratando de rescatar la historia latinoamericana y universal desde los primeros mitos hasta el día de su muerte. Entonces ese es el rol de Eduardo Galeano, habernos dejado en el camino un estilo propio y como tú decías al principio, él no se dejaba encasillar bajo ninguna género literario ni bajo ninguna disciplina. Fue interesante la anécdota del día que nos visitó aquí en Honduras, ahí en el Hotel Clarion, que el sociólogo que pusieron para que hiciera un recuento de la obra de Eduardo Galeano se arrancó con esto: yo no he leído nunca un libro de Eduardo Galeano porque son muy caros. Pero yo ubico a Eduardo Galeano dentro del área sociológica. Entonces Eduardo Galeano casi no lo deja terminar y le dice, un momentito, yo soy un ser sentipensante, por tanto no me dejo atrapar por ninguna disciplina. Entonces creo que fue una respuesta genial. Y hablando de genialidades de Eduardo Galeano, también cuando vino acá a Tegucigalpa, andaban atrás de él para cuestionarle un dato que él tomó de un historiador inglés sobre la estatua del general Morazán, que está en el Parque Central, ¿sí?, de Tegucigalpa. Y entonces comenzaron a querer sacar de la reunión, de la conferencia de prensa, incluso diciéndole que no era un periodista, a una persona que tiene más de 30 años de hacer periodismo en diferentes medios y por diferentes formatos. Y entonces lo querían sacar y le ofrecieron utilizar hasta la fuerza. Entonces me acuerdo que les digo yo, hombre, si sacamos a esta persona solo porque tiene algo que decirle a Eduardo Galeano y que no está de acuerdo, yo creo que al mismo Eduardo Galeano no le gustaría. Tal vez nos estamos perdiendo de una respuesta genial de Eduardo Galeano a una persona ignorante que solo porque leyó Las Venas Abiertas de América Latina se cree con derecho a reclamar. Y entonces viene y dicen, hombre, sí, dejémoslo entrar. Y cuando entró Eduardo Galeano, la historia es más larga, pero cuando entró Eduardo Galeano, sabiendo de esta tensión, dice, sí, yo sé que aquí hay alguna gente inconforme conmigo por un dato que yo retomé de esto y que lo puse en tal libro, pero yo quiero decirles aquí y a esta hora que los héroes deben estar vivos entre su gente y entre su tierra y no en el mármol ni en el bronce. Entonces, por ahí es donde estamos de un Eduardo Galeano con esas respuestas geniales. En las acciones, creo que dijo, y en el pensamiento y en la vida de la gente, influenciando la vida de la gente. Y bueno, supongo que hablando de géneros, hablando de que es encasillar, que no se puede encasillar, pero sí hay que abordar un poquito así como un panorama rápido, ¿no? Y una faceta de Eduardo Galeano sin duda fue la del periodismo. Creo que en ese momento cuando él llega, muchas de las personas ahí presentes estaban ahí precisamente porque quizá el único libro que habían leído o que habían oído hablar de él fue el primer libro que yo leí de Eduardo Galeano, y quizás uno de los primeros libros que leí y disfruté ya con conciencia, y es este librito del fútbol, A Sol y Sombra. Y básicamente es un recuento, podríamos decir, periodístico, histórico sobre la historia del fútbol, retomando desde los inicios y pasando e investigando cada uno de los mundiales de fútbol que acaecieron hasta el año 94, creo que llega esta edición, y posteriormente pues ya llega hasta el 2014, claro, ya ese último mundial ya casi a punto de fallecer, ¿no?, Eduardo Galeano. Pero lo bonito es que si les gusta el fútbol, esta es una forma de informarse, y además la forma de escribir de Eduardo Galeano, eso es lo que hace trascender de que esto sea mero periodismo, sino que le da una elegancia literaria, ¿no?, a lo que hace. Y de esa misma forma podríamos hablar del Eduardo Galeano historiador. Creo que trasciende lo que normalmente podríamos pensar que es o hace un historiador, ¿no? Incluso me pasó algo en el primer congreso, iberoamericano de historia que hubo en Ecuador, en la sesión de inauguración. Un grupo de personas estaban hablando, un tipo muy elegante con un gafete que decía Universidad Central del Uruguay. Entonces yo me acerqué al grupito y le digo, porque yo he hecho a muchos amigos por las mismas lecturas compartidas, y le digo, me suena Eduardo Galeano.
Sí, me dice el tipo, pero él no tiene reconocimiento académico en Uruguay. ¿Y crees que lo necesita? Le digo, yo a vos no te conozco. O sea, que también caemos desde la academia caemos en eso de negar al profesional, al que dedicado a los temas, es solo porque no tiene un reconocimiento académico. Y yo creo que no lo necesita y lo ha demostrado después de su muerte. Y yo realmente tuve una experiencia similar porque también en algún momento pues logré compartir con una persona uruguaya. Y sí es una persona de mente abierta, pero dejó muy claro que en Uruguay Eduardo Galeano es parte de esa polarización política que existe en un país que además es muy educado como es Uruguay, ¿no? Entonces, pero siempre tienen sus lapsos. Obviamente Eduardo Galeano simpatizaba con la ideología de izquierda, ¿no? Y eso es también lo ha hecho. Recordemos cuando Barack Obama visitó a Hugo Chávez y el regalo que le dio pues fue unas venas abiertas de América Latina, que es quizás la obra más citada de Eduardo Galeano, la obra que probablemente es el que debería de leer las personas. Y claro, al lado está Las Memorias del Fuego. No sé si nos cuenta un poco más. Bueno, yo lo que quisiera decir es que Eduardo Galeano fue un periodista, inicialmente desde joven en la caricatura. Comenzó desde los 13, 14 años, comenzó a llevar caricaturas a los medios y se las publicaban. Pero luego Eduardo Galeano, en el 1963-64, él hace un viaje a China. Otro mundo en ese entonces. Otro mundo en ese entonces. Y él viaja a China y yo tuve la oportunidad de preguntarle, cuando vino acá a visitar a Honduras, yo tuve la oportunidad de preguntarle de que él era un Eduardo Galeano antes de las venas abiertas de América Latina y que qué nos opinaba de la China de 1963-64 que él visita y de la China actual, globalizada. Y dice, sí, yo estaba muy joven, tenía que ir como periodista por 3 semanas a China y fui por 3 semanas y me quedé 3 meses. Y como dice, yo miraba de que al emperador derrocado nadie le hacía caso. Yo traté de buscar una entrevista con el emperador derrocado de China. Y entonces me la concedió. Y como casi nadie le hacía caso, me atendió de lo mejor, dice. Y yo llevaba mi traductor y mi primera pregunta fue: ¿qué tal se sentiría usted siendo miembro del Comité Central del Partido Comunista de China? Y el tipo contesta y el traductor le dice que para él sería como estar en un gran horno. Pero inmediatamente el traductor, que era mal traductor pero con mejor intención, le dice, no, perdón, quiere decir que para él sería como un gran honor. Las dos respuestas estarían. Y entonces el Eduardo Galeano que nos habla de esa China que él conoció y de la China globalizada, fue bien interesante tocar eso previo a las veras, porque él escribe un libro que se llama China 1964. Y es una crónica de toda esta anécdota que él ha contado. Entonces, por eso vemos de que ya era un escritor con obra, y también él tuvo el acierto de que logra escribir este libro. Nosotros decimos, no, que es sus 30 años de periodismo. Todos casi sus artículos cortos y de mediana extensión sobre periodismo. Incluso aquí hay un tomo que se llama Voces de Nuestro Tiempo, en donde hay una definición que a mí me encanta rescatar, que dice que su monocultivo es subdesarrollo. Todos los seres humanos, los países, las comunidades que dependen de un solo cultivo, de una sola profesión, de un solo producto, es el sinónimo de desarrollo, porque se atienen y no ven el contexto, es sinónimo de subdesarrollo. Entonces me gusta eso, y alguien que se quiera aproximar a entender al Eduardo Galeano, que escribe Las Venas Abiertas de América Latina, podría ser con esto. Pero el antecedente más inmediato a Las Venas Abiertas de América es Las Memorias del Fuego, sí, donde son 1000 momentos de América. Sí, creo que en un video anterior, que si no lo han visto, pues se los recomendamos, sobre Ramón Oquelí, hablábamos sobre americanistas, ¿no? Y creo que ese es un tema muy clave para Eduardo Galeano, porque realmente esta es la historia de América en 3 tomos, contada con una exquisitez, una variedad, y aparte está dividida temáticamente, pero hay un hilo recurrente, ¿no? Está la parte precolombina, la parte de precolombina más que todo en el primer tomo,
El segundo tomo aborda la parte ya de la independencia, la colonia, llegada de los españoles, la colonia. Y el tercero, que es mi favorito personal, es el siglo XX y más o menos toca prácticamente cómo América ha sido una y otra vez víctima de abusos autoritarios, ¿no? Y que América ha tenido sus vendedores y sus compradores. Sí, ¿verdad? Y uno de los que más me gusta, creo que es en el tomo 2, es una escena que narra a Sancho Panza y Don Quijote hablando sobre la muerte de Miguel de Cervantes. Ese es quizá mi fragmento favorito de todos los momentos, porque además hay que decirlo, don Mario, estos libros son muy fáciles de leer por el estilo que escribe Eduardo Galeano, ¿no? Sea de tiempo y de secuencia. Cada uno es una unidad. Cada relato es una unidad, pero es una unidad entrelazada. Son relatos de media página, sí. 2, 3 páginas lo más. Y a él a veces se le criticó en algún momento por las venas abiertas, porque decía que él era subjetivo en las venas abiertas. Pero es que hay que recordar que las venas abiertas, él es el resumen de los 1000 momentos de América, que dice que a él se le dislocaron algunos discos de la columna por estar haciendo el trabajo de archivo para escribir las Memorias del Fuego, que en el fondo también llega a tener como un cuarto tomo de las Memorias del Fuego, y que dice que era el libro con el que mejor se llevaba él, que es el libro de los abrazos. ¿Sí? Por ahí vamos también. Bueno, antes de hacerle una pregunta sobre este libro de los abrazos, creo que también es importante decir que cerca del final de su vida, Eduardo Galeano pues se toma esta idea de contar la historia de América y lo hace para contar la historia de la humanidad, ¿no? Y lo hace, por ejemplo, en este libro de espejos. Los espejos, ¿no? Sí. Y en este libro de las bocas del tiempo también. Bocas del tiempo y este que se llama acá, los hijos de los días, que es un año, un día. O sea, son 365 relatos para contar una historia, y donde trata él y este otro que se llama El Cazador de Historias, que es una serie también de historias sobre América. Incluso hay 2 de Honduras. Hay una de un señor de Copán, bastante interesante, que dice que llegaron a tomar unos tragos a la casa de este señor y luego ven que hay un venado preparado en taxidermia, preparado en la sala principal, y ya el señor, el protagonista de la cacería del venado que está ahí, ya con sus tragos, ya medio inspirado, le dicen: ¿y esa historia de ese venado? Le dicen: no lo maté yo, fue suicidio. Dice que a él, como no pegaba ni tenía las agallas de cazador, lo dejaron con la escopeta en el paso donde iba a pasar el venado. Pero él, como tampoco tenía la experiencia de cazador de venado, vino y enclavó la escopeta en el gancho de un árbol. Cuando el venado pasa, él no estaba listo. El venado sacude los cuernos en el árbol donde estaba colgada la escopeta se dispara y mata al venado. Entonces, por eso él no... Pero esa historia sale, creo que aquí en Bocas del Tiempo originalmente. También sale ahí, y es como tratar de estar atento a contar la historia de América en retazos, pero en retazos articulados que le permiten incluso hacernos un resumen con las venas abiertas. Y finalmente, Mario Ardón, este libro de los abrazos es un libro quizás muy especial, ¿no? Porque está autografiado no una, sino 2 veces por Eduardo Galeano, con una distancia de no sé cuántos, 30 años en medio entre autógrafos. No sé si nos cuenta un poco más de esa primera vez que conoció usted a Eduardo Galeano. Fue bien bonito porque en 1980 pidieron de que querían una delegación para ir al primer año de la Revolución Sandinista. Y como nadie quería darse color, nadie quería ir, entonces dijo: yo sí voy. Y me fui. Y cuando ya estábamos allá, estuvimos en la misma pensión, en un hotel que se llamaba Lido, como pensión bonita, en Managua. Estuvimos en la misma pensión y ahí descubrí que además de leerlo, escucharlo, eso era toda una delicia, porque es el dato fresco. Entonces, ¿qué pasó? Que eso fue en 1980, pero en el 2006, más o menos, que llega acá a Honduras, yo me lo encuentro por un pasillo y le digo: ¿se acuerda de mí? Sí, me dice: y en 1986 te mandé una postal de Joan Miró. Y entonces yo, presumido, la llevaba acá, la postal, donde él ya firma con el cerdito y todo eso. Y por eso es que, no sé, de repente yo le había mandado un correo antes y por eso me tenía más en mente, pero solo me vio y me dijo que me había mandado esta postal. Y luego, por eso es que tiene las dos firmas, porque ella andaba presumiendo con este libro.
Sí. Bueno, así que realmente creo que con esto es una vista así muy por encima de lo que es Eduardo Galeano. Yo creo que es un libro muy bonito para a lo mejor aquellos que no tenemos tanto la costumbre de leer. Creo que es una forma bonita de aprender de una manera relativamente muy digerible y empezar a agarrar un hábito, ¿no? Porque sí, a veces eso es lo más difícil, ¿no? De iniciar en esto de la lectura, pero esperamos que con este y otros videos pues estemos incentivándolos un poco a buscar algunos de estos libros y empezar a leerlos, ¿no? Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho si comparten este video en redes sociales, si se suscriben al canal, si le dan ahí clic a la campanita para saber cuando hayan nuevos videos. Y estaremos pendientes también de cualquier comentario que puedan poner. Si quieren a lo mejor preguntar sobre algún tema en específico, también podemos preparar un video acerca de eso. Mario, ¿no? ¿Alguna otra palabra antes de Solo terminar? quisiera decir que Eduardo Galeano, además de historiador de la vida y del universo, él siempre estaba pendiente del dato político. Y él decía que en América Latina el poder es como el violín, que se busca, se trata de conquistar con la izquierda, pero se ejecuta con la derecha. Por eso no hay que confiarnos muy así abruptamente. Muchas gracias.